manejado pacientes con alucinaciones, psicóticos. Entonces un día me pregunté, bueno, si esos tipos si ya yo implemento ese modelo, ¿en dónde entraría? Prevención de peligros para la vida y funcionamiento y bienestar humano. Alejandra, perdón, adelante. Sí, complementando la pregunta del compañero, si bien es cierto, Dorotea Oren habla del déficit del autocuidado, y justamente es ahí en donde aterriza el déficit cuando hay ahora sí que hay un déficit en el funcionamiento o en el bienestar, o hay una prevención de peligros para la vida. Sí. Es justamente lo que quería apoyar con la pregunta del compañero. Sí, efectivamente, Alejandra. Voy a regresar a la presentación porque se me movió para donde estábamos. Van a ver que cambia muy rápidamente. Pero sí, efectivamente ahí es. Y es de las cuestiones que cuesta más trabajo cuando estamos trabajando, revisando, con esta teoría, ¿no? La de prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. Y así como el diagnóstico que utilizamos con más frecuencia o como el diagnóstico que utilizamos cuando no tenemos ningún diagnóstico, es muy curioso. No sé si ustedes conozcan que es como un mito, una leyenda o un aspecto urbano que siempre mencionamos con los alumnos o con las personas que estamos ya trabajando. Ustedes saben, es que lo he escuchado tanto, pero no sé si ustedes lo hayan vivido cuando les dicen, pues si no tienes ningún diagnóstico, pues pon este. No sé si lo hayan vivido en sus experiencias. No quiero decirlo porque eso me llevaría a la respuesta misma. No, yo no. No, ¿verdad? Dice Juana, no sé ni de lo que estás hablando. Bueno, miren. El de protección ineficaz. Ajá, exacto. A ver, ¿qué me dijo María Silvia? A ver, platícame, ¿por qué llegaste a este diagnóstico de manera inmediata? Pues es que antes la NANDA manejaba ahí ciertos factores relacionados y características definitorias que de algún modo eran como muy globales, como siento yo que sí era como muy fácil, sí, de algún modo que si la persona tenía alguna alteración, por ejemplo, en sus perfiles sanguíneos, no especificando ni siquiera cuál, pues entonces ahí ya se podía como que echar mano de esa etiqueta diagnóstica. Sin embargo, creo que actualmente la NANDA ha trabajado mucho, han modificado y han hecho muchos cambios que pues no, ahora ya no lo vamos a poder ocupar tan fácil. Ya no maneja tan global, ya es más específico y ya quita como lo fisiopatológico un poco de las etiquetas. Miren, muy interesante lo que nos está comentando María Silvia, ¿no? Y efectivamente así es, pero ustedes tienen que saber y reconocer cuando un diagnóstico de enfermería es de muy amplia abstracción. ¿A qué me refiero cuando digo que un diagnóstico de enfermería es de muy amplia abstracción? Lo que está diciendo María Silvia, ¿no? Que es un diagnóstico que puedes utilizar, ¿sí? En diversas circunstancias, ¿sí? Que tiene que ver con muchos factores relacionados. Por ejemplo, este diagnóstico, no sé si alguien tenga a la mano o pueda comentarme el concepto de este diagnóstico específicamente, el de protección ineficaz. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos todo lo de diagnósticos de enfermería, pero el ejemplo es muy bonito y muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con el requisito de autocuidado que estamos mencionando, de prevención de peligros para la vida y funcionamiento y bienestar humano, ¿no? Son dos elementos muy parecidos porque los dos tienen un nivel de abstracción muy amplio, se pueden utilizar en diferentes formas. Podemos aplicar este requisito de autocuidado en muchísimas circunstancias, tanto en dolor como si el paciente está abajo de una escalera que está a punto de derrumbarse, ¿verdad? Él necesita que alguien le diga de manera inmediata, ven, retírate de aquí, ¿sí? Y asegúrate aquí en este otro lugar donde no te va a pasar nada, ¿sí? Ahí aplicamos el autocuidado de alguien
¿sí? Que movió a esta persona y que estaba en un peligro para la vida, como sería el dolor también. Entonces, este requisito de autocuidado es de muy amplia abstracción, se puede utilizar en muchas circunstancias. De la misma manera, el diagnóstico que estamos mencionando de protección ineficaz dice que es la capacidad para autoprotegerse de amenazas internas y externas o de lesiones, ¿no? De patologías, de enfermedades y lesiones, algo así. Entonces, imagínense este concepto tan amplio. Y efectivamente, como bien lo dijo María Silvia, este diagnóstico surge en la NANDA y surge con pacientes hematológicos, ¿sí? Después descubren este nivel de abstracción y se dan cuenta que lo pueden utilizar, se puede utilizar y se sigue utilizando con muchos pacientes. Por ejemplo, pacientes con anemia, con leucemia, con cáncer, con todos los tipos de cáncer. Imagínense que lo pueden utilizar, se puede utilizar con un paciente de cáncer cervicouterino, de cáncer de mama o de cáncer pulmonar, ¿sí? O con pacientes que están teniendo aplicación de quimioterapias, de radioterapias o de infinidad de tratamientos, entre ellos los tratamientos con citotóxicos. Entonces, lo que sí me gustaría y me parecería muy interesante es que se quedaran con este concepto de que existen diagnósticos con un nivel de abstracción muy amplio, como es este. A ver, ¿quién me dice otro diagnóstico, aunque nos estemos avanzando o adelantando un poquito a las sesiones? ¿Quién me dice otro diagnóstico que tiene un nivel de abstracción muy amplio, que se puede utilizar en muchas circunstancias? Adelante, Zoila. Riesgo de infección. Riesgo de infección, ¿no? Es un diagnóstico de muy amplia abstracción, por supuesto también. A ver, explícanos un poquito, Zoila, ¿por qué consideras eso? Me interesa mucho que empiecen a mencionar estas voces, que se escuchen. Porque, bueno, todo paciente, siempre les comento a las personas con las que he tenido oportunidad de convivir, estamos aquí al revés que con los abogados. Los abogados cuando llevan un caso dicen que todos son inocentes, todos somos inocentes hasta no demostrar lo contrario. Con nosotros es totalmente diferente, todos somos potencialmente infecciosos hasta no demostrar lo contrario. Entonces, todo paciente con el que tenemos contacto, pues hay que considerarlo de esa manera. Y sabemos que al entrar a un hospital, bueno, pues hay demasiados factores que van a predisponer que seamos propensos a una infección, no solamente los pacientes, sino incluso hasta nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, entonces, de modo tal que tenemos este diagnóstico que es también de muy amplia abstracción. Imagínense, si leo el concepto de este diagnóstico, dice, susceptible a una invasión y multiplicación de organismos patógenos que pueden comprometer la salud. O sea, ¿quién no es susceptible a la invasión de un microorganismo? Y lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Así es. Entonces, este diagnóstico se puede utilizar, es de muy amplia abstracción, pero creo que debemos de empezar a considerar estos momentos en los que verdaderamente es más adecuado la utilización de estos diagnósticos. Y esto yo espero que lo trabajemos y lo vayamos revisando en este curso, por supuesto. Díganme algún otro diagnóstico que así sea tan amplio, tan abierto, de muy amplia abstracción, como estos que estamos viendo. Protección ineficaz, riesgo de infección, ¿y cuáles serían otros? Adelante, Sonia. No, es con respecto a lo que acaba de comentar, que ya empezarle a dar un enfoque. Por ejemplo, sería una persona que esté inmunocomprometida, ahí sí ya nosotros podríamos utilizarlo. Ahí ya le estaríamos dando más enfoque, ya lo estaríamos como que aterrizando mejor y no ponerlo así a un universo pues completamente amplio. Sí, ahí ya estamos dando un enfoque mucho más específico, porque sabemos que hay un factor determinante que sí va a ser de mucha utilidad el utilizar este diagnóstico
en un paciente que está inmunocomprometido, ¿no? Yo siempre comento que estos diagnósticos, los diagnósticos de riesgo, se crearon para que nosotros, enfermeros y enfermeras, nos anticipemos a lo que puede estar pasando.